Hola y bienvenidos a Háblame de ti paranormal. Aquí, donde las sombras cobran vida y los susurros de la noche te envuelven, te contaré historias que te helarán la sangre. Prepárate para sumergirte en relatos escalofriantes, leyendas urbanas, sucesos paranormales y misterios que desafían la lógica. Así que apaga las luces, quédate en silencio y acompáñame en este viaje al límite del miedo. ¿Estás listo para escuchar lo que no te atreves a imaginar? ¿Comenzamos? Chignahuapan, un pintoresco pueblo enclavado en las montañas de Puebla, tenía una belleza austera que se transformaba drásticamente con la llegada del invierno. Las primeras nevadas caían a principios de diciembre, cubriendo el paisaje con un manto blanco que parecía congelar el tiempo mismo. Los árboles, cargados de nieve, se alzaban como guardianes silenciosos, y las casas, con sus tejados pesados de nieve, parecían estar sumidas en un profundo sueño invernal. La vida en Chignahuapan era tranquila, con sus habitantes adaptándose al ritmo pausado del campo. La gente se dedicaba a la agricultura y a la producción de artesanías tradicionales, y la comunidad se reunía en la plaza del pueblo para compartir historias y tradiciones. El invierno, aunque hermoso, traía consigo una sensación de aislamiento y quietud. Los días eran cortos y oscuros, y el frío penetrante hacía que cada paso sobre la nieve crujiente pareciera resonar en un vacío infinito. Yo, Adela, tenía 20 años en ese entonces. Vivía con mi familia en una pequeña casa a las afueras del pueblo. La historia de la bruja, un cuento que se había transmitido a lo largo de generaciones, era un tema recurrente en nuestras conversaciones. Aunque siempre lo tratamos como una leyenda, nunca imaginé que aquel invierno nos traería una prueba que desafiaría nuestra comprensión de la realidad. Era la víspera del Día de la Virgen de Guadalupe, una festividad importante para nuestro pueblo. Las familias se preparaban para las celebraciones, decorando sus hogares con luces y flores, y se preparaban para la misa especial. Mi madre, preocupada por los suministros para la celebración, me pidió que fuera a la tienda a comprar algunos ingredientes adicionales. A pesar de la creciente sensación de inquietud, me puse mi abrigo más cálido y salí de casa, ignorando las señales de advertencia que mi intuición me enviaba. El pueblo estaba envuelto en una niebla espesa que parecía tragar el sonido y la luz. La tienda estaba a unas pocas calles de distancia, pero la oscuridad y el frío hacían que el recorrido se sintiera interminable. La niebla se arrastraba por el suelo, envolviendo todo en un velo implacable. Cada paso que daba sobre la nieve crujía de manera escalofriante, como si el suelo mismo estuviera protestando contra mi presencia. Al llegar a la tienda, encontré que estaba cerrada. El pequeño timbre en la puerta había dejado de sonar hace tiempo, y la ventana estaba empañada. Me di la vuelta para regresar a casa, pero el sentimiento de estar siendo observada creció en intensidad. Fue entonces cuando vi la figura, una mujer en un vestido oscuro que parecía flotar en la niebla, sus ojos brillaban con una luz sobrenatural que reflejaba la oscuridad. La figura se movía con una gracia antinatural, sus pasos eran silenciosos, como si no tocara el suelo. La mujer se acercó lentamente, sus ojos fijos en mí. A pesar de la distancia, sentí su presencia como una presión en mi pecho. Cuando estaba a punto de gritar, la figura se desvaneció en la niebla. El miedo se apoderó de mí mientras regresaba a casa, temblando y mirando por encima del hombro a cada momento. Esa noche, el sueño me eludió. Me desperté en medio de la noche con una sensación de opresión en el pecho y el corazón latiendo con fuerza. El aire en mi habitación estaba helado, y una luz tenue y fantasmal iluminaba la habitación. Me levanté con dificultad, mis pies descalzos pisando el suelo frío mientras me dirigía hacia la sala. El ambiente en la sala era inquietante. Los cuadros en las paredes estaban torcidos, y las velas, que antes habían estado encendidas, estaban apagadas. La atmósfera estaba cargada de una energía que hacía que el aire se volviera espeso y difícil de respirar. Mi corazón latía con fuerza mientras exploraba la sala. Entonces lo vi, una sombra oscura en la esquina de la sala. La sombra parecía moverse de manera errática, cambiando de forma y tamaño como si estuviera jugando con mi miedo. Mi cuerpo estaba paralizado por el terror mientras la sombra se acercaba lentamente hacia mí. En un susurro que parecía venir de todas partes, la sombra me llamó por mi nombre. El sonido era como un eco distante, y cada palabra parecía desgarrar el velo de la realidad. Sentí como si la vida misma se desvaneciera de mi cuerpo, y el terror se convirtió en una presión abrumadora en mi pecho. La sombra se detuvo justo frente a mí, y de repente, se disolvió en el aire, dejando solo el silencio abrumador. Pasé el resto de la noche temblando en mi cama, con el corazón aún acelerado y el miedo apoderándose de cada rincón de mi mente.
La mañana siguiente, el ambiente en el pueblo era inquietante. Había rumores de desapariciones de animales, y varios habitantes comenzaron a hablar de luces extrañas en los bosques cercanos. La gente estaba inquieta, y el temor se reflejaba en cada rostro. Las historias de la bruja, que antes solo se contaban en susurros, ahora se sentían como una presencia palpable y aterradora. Las desapariciones comenzaron a aumentar. Familias enteras desaparecieron sin dejar rastro, y los relatos de encuentros con la figura en la niebla se volvieron más frecuentes. Las noches estaban llenas de gritos desgarradores y ruidos inexplicables. El pánico se apoderó del pueblo, y la gente comenzó a abandonar sus hogares, buscando refugio en lugares más seguros. Las leyendas locales comenzaron a cobrar vida. Se decía que la bruja, una entidad vengativa y poderosa, estaba de regreso para reclamar su venganza. Los rumores de cómo había sido traicionada por aquellos a quienes había ayudado se esparcieron rápidamente. La sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder era omnipresente. En busca de respuestas y protección, los habitantes del pueblo decidieron llamar a Don Luis, un curandero conocido por su habilidad para tratar con lo sobrenatural. Don Luis llegó al pueblo con una actitud grave y un aire de autoridad. Don Luis se reunió con los líderes del pueblo y escuchó atentamente los relatos de las desapariciones y los fenómenos extraños. Comenzó a realizar rituales y ceremonias para proteger al pueblo. Colocó amuletos en las casas, realizó limpiezas espirituales y utilizó hierbas y oraciones. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la situación solo empeoraba. Los fenómenos paranormales se intensificaron, puertas que se abrían solas, objetos que flotaban y se rompían, y gritos en la noche que helaban la sangre. Don Luis parecía estar luchando una batalla perdida. Las manifestaciones paranormales se volvieron más violentas, y la atmósfera en el pueblo se cargó de una tensión insoportable. Una noche, Don Luis fue encontrado en su casa, tendido en el suelo con una expresión de terror en su rostro. Su muerte fue un golpe devastador para el pueblo. La sensación de desesperanza y desolación se apoderó de todos. La presencia de la bruja no solo era un mito, era una realidad aterradora y palpable que parecía desafiar todas las explicaciones racionales. En medio del caos, un anciano del pueblo, Don Mateo, reveló una historia. La bruja no era una figura maligna por naturaleza, sino una mujer que había sido maldecida por una traición. Había sido una hechicera poderosa que utilizaba sus habilidades para proteger al pueblo, pero una serie de traiciones la habían convertido en una entidad vengativa y cruel. Don Mateo relató cómo la bruja había sido una figura benevolente en la comunidad. Ella usaba sus habilidades para curar a los enfermos y proteger a los débiles. Sin embargo, una serie de traiciones por parte de aquellos a quienes había ayudado la habían llevado a un estado de desesperación. La bruja había sido traicionada por sus propios amigos y aliados, quienes, temiendo su poder, la habían acusado falsamente de brujería. La traición culminó en un acto brutal, la bruja fue sacrificada en un ritual oscuro destinado a sellar su espíritu en una forma monstruosa. Desde entonces, su espíritu había vagado en busca de venganza, condenada a una existencia de odio y resentimiento. La historia de su traición y transformación proporcionó una nueva perspectiva sobre el terror que vivíamos. La bruja no solo era un ser maligno, era una víctima de la injusticia. Desesperados y decididos a poner fin al sufrimiento, los habitantes del pueblo decidieron enfrentar a la bruja de una vez por todas. Armados con objetos sagrados, amuletos y protecciones, se adentraron en el bosque hacia una antigua cueva, oculta entre sombras y vegetación densa. La cueva, una abertura oscura en la ladera de la montaña, se había convertido en el epicentro del terror que había afectado al pueblo. La entrada de la cueva estaba cubierta de símbolos oscuros y dibujos extraños, marcas de antiguos rituales y advertencias olvidadas. El ambiente dentro de la cueva era opresivo y frío, con las paredes cubiertas de moho y humedad. Un altar desgastado por el tiempo se alzaba en el centro, rodeado de restos de rituales pasados. La bruja apareció como una figura espectral, una amalgama grotesca de sombras y formas retorcidas. Su presencia llenó la cueva de una energía maligna que parecía aplastar a los presentes. Los gritos que emanaban de la bruja eran tan intensos que resonaban en las paredes, y el aire se volvió denso y pesado, como si estuviera vivo. Don Fernando, uno de los más valientes del grupo, comenzó a recitar un antiguo conjuro que, según las leyendas, tenía el poder de liberar a la bruja de su maldición. Mientras leía las palabras con voz temblorosa, la bruja emitió un grito desgarrador que hizo temblar la cueva. Su forma comenzó a desvanecerse en una nube de sombras, y la cueva se llenó de un resplandor sobrenatural. La batalla contra la bruja fue intensa y aterradora.
Las sombras parecían cobrar vida propia, atacando a los intrusos con furia. Cada miembro del grupo enfrentó sus propios miedos y dudas mientras luchaban por mantener la concentración y completar el conjuro. El ambiente se volvió un torbellino de luz y oscuridad, y el conflicto parecía interminable. Finalmente, con un último lamento, la bruja se desvaneció, y la cueva se sumió en un silencio abrumador. El resplandor sobrenatural se extinguió, y la atmósfera se volvió más tranquila. El enfrentamiento había terminado, pero el costo había sido alto. Muchos de los presentes habían quedado marcados por el terror y el agotamiento, y la sensación de pérdida y desolación era palpable. Con la desaparición de la bruja, el pueblo comenzó a recuperar lentamente la normalidad. Las desapariciones cesaron, y los fenómenos paranormales disminuyeron. Las familias que habían huido comenzaron a regresar, y el pueblo se reconstruyó lentamente. Sin embargo, la sombra de aquellos eventos seguía presente, y el trauma dejado por el terror vivenciado no desapareció de inmediato. La vida en Chignahuapan volvió a su rutina diaria, pero el invierno de aquel año dejó una marca indeleble en todos nosotros. Las noches eran más silenciosas, y las historias sobre la bruja seguían circulando como advertencias sobre lo desconocido y lo inexplicable. Las casas, una vez llenas de alegría y festividades, ahora llevaban consigo el eco de aquel invierno aterrador. Ahora, con 87 años, mi vida ha sido una mezcla de recuerdos y pesadillas. La historia de la bruja de Chignahuapan sigue siendo una advertencia de que, a veces, lo desconocido puede ser más cercano y más aterrador de lo que podemos imaginar. Aunque el pueblo ha seguido adelante y la bruja parece haber sido derrotada, el impacto de aquellos eventos sigue presente en cada rincón de nuestras vidas. Las sombras del pasado permanecen, recordándonos que a veces, el terror más profundo no es lo que vemos, sino lo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. El cuarto rojo, don y maldición. Martín descubrió que tenía un don y una maldición relacionados con un cuarto específico en una funeraria que le causaba tanto terror como paz. Su experiencia extraña había estado ocurriendo desde hace casi 20 años. Martín cuenta que, cuando era un niño como cualquier otro, asistía a la escuela y tenía una familia convencional y trabajadora. Tenía un hermano mayor, y aunque había momentos de enojo y arrebatos, nada era fuera de lo normal. Un día, por azares del destino, su padre tuvo que ir a buscar algo relacionado con el trabajo a una funeraria. Al entrar al pasillo principal, Martín se asomó y vio un salón que le resultó muy llamativo. Era un salón con cortinas rojas y un fondo rojo, que le daba una sensación ansiosa. Parecía más bien un teatro. Nunca antes había estado en una funeraria, ya que era un niño en ese tiempo, y se le quedó grabada esa escena. Al fondo había un par de candelabros con velas encendidas, pero no había cuerpos ni personas, solo el salón. Con el paso de los años, comenzaron a ocurrirle cosas muy extrañas, pero no en el mundo real, sino en un mundo onírico. Cada vez que Martín cerraba los ojos para dormir, el cuarto rojo lo recibía con un abrazo frío y opresivo. Martín se encontraba de nuevo en ese lugar, pero la sensación era diferente. El aire era denso y cargado, como si una neblina invisible envolviera el ambiente. Al abrir los ojos, se encontraba en el mismo salón que había visto en su infancia. Las paredes estaban cubiertas por una alfombra de terciopelo rojo que absorbía la luz, haciendo que el cuarto pareciera aún más pequeño. Las cortinas rojas, pesadas y arrugadas, colgaban de los grandes ventanales, moviéndose ligeramente como si fueran impulsadas por una brisa inexistente. La alfombra, de un rojo profundo, se extendía hasta los bordes del cuarto, pareciendo un mar interminable de seda. Las sombras grises se deslizaban por el cuarto, difusas y etéreas, sin una forma definida. Se movían lentamente, como si estuvieran hechas de humo oscuro. Martín podía verlas en cada rincón, desplazándose con un sigilo inquietante. Las sombras no emitían ningún sonido, pero susurraban en un idioma incomprensible, creando un eco que reverberaba en las paredes rojas. Aunque no entendía lo que decían, sentía que susurraban indicaciones. Los 5 ataúdes estaban dispuestos en el centro del salón, alineados de manera que parecían formar un pentágono inquietante. Cada ataúd tenía su tapa abierta, revelando el interior oscuro y cavernoso. Entre cada ataúd había un estante delgado, con una vela blanca encendida sobre cada uno. La luz de las velas proyectaba sombras danzantes que se movían erráticamente, creando figuras grotescas en las paredes. El calor de las llamas era palpable, a pesar del frío que dominaba el ambiente. Martín se acercó al primer ataúd. Sus pasos resonaban en el silencio absoluto del cuarto.
Al asomarse, vio dentro un reloj de bolsillo antiguo, reluciendo con un brillo dorado opaco bajo la luz de las velas. Era el reloj que reconocía de la casa de su abuelo. El tiempo parecía haberse detenido en el cuarto, y el tic-tac del reloj se oía claramente, como un latido insistente. Las sombras grises se movían a su alrededor, deteniéndose cerca del ataúd, susurrando más fuerte a medida que Martín se acercaba. Las voces eran inaudibles, pero había una sensación de urgencia en el aire, una presión casi palpable que lo empujaba a mirar más de cerca. En un sueño posterior, el ambiente era igual de opresivo, con las sombras grises deslizándose por el cuarto y susurrando alrededor. Esta vez, Martín se acercó al segundo ataúd. Al mirar dentro, vio una bufanda rosa extendida cuidadosamente sobre el interior. La bufanda parecía estar en perfecto estado, como si hubiera sido colocada allí con gran cuidado. La sensación de familiaridad era abrumadora, pero el sueño se desvaneció antes de que pudiera entender completamente lo que significaba. 2 meses después, recibió una de las peores noticias de su vida. Sus tíos, la tía Sofía, el tío Pedro y su prima Valeria habían tenido un accidente de carretera. Valeria, que estaba en una competencia de danza, falleció. En las fotografías de la prima que Martín vio después, ella usaba una bufanda rosa, la misma que había visto en su sueño. La intuición aterradora de Martín se hizo más fuerte. Sentía que los sueños le estaban advirtiendo sobre las muertes que se avecinaban. Sin embargo, siendo un niño de entre 10 y 13 años, no sabía qué hacer y nunca habló del tema, guardándolo en su corazón. Cuando Martín cumplió 20 años, una noche apareció de nuevo en ese cuarto rojo. Las sombras grises estaban más densas, moviéndose por el cuarto con una presencia aún más inquietante. Había 2 ataúdes cerrados y 3 abiertos. Martín sintió una atracción inexplicable hacia el centro del salón. Al acercarse, vio dentro de cada uno de los ataúdes unos colgantes a juego, brillando con un resplandor plateado bajo la luz de las velas. Reconoció los colgantes de inmediato, eran de la tía Sofía y el tío Pedro. Las sombras grises se movían a su alrededor, susurrando con más intensidad. Martín entendió que debía hacer algo para romper el ciclo. Se dio cuenta de que los objetos en los ataúdes representaban a sus seres queridos y que los sueños eran una advertencia de las tragedias futuras. No podía permitir que el mismo destino le ocurriera a más personas cercanas a él. Despertó con una determinación renovada y comenzó a investigar más sobre el cuarto rojo y sus posibles significados. Había que buscar una forma de romper la maldición que parecía estar ligada al cuarto. Martín habló con expertos en lo paranormal y consultó con médiums, tratando de entender la naturaleza del cuarto y de las sombras grises. A través de sus investigaciones, descubrió que los objetos en los ataúdes servían como una especie de ancla para las almas que estaban atrapadas en el cuarto. Martín organizó una ceremonia en la que colocó amuletos de protección en cada uno de los ataúdes en los sueños, intentando neutralizar la influencia de las sombras grises. Se preparó mental y espiritualmente, visualizando una luz brillante que deshacía la oscuridad y limpiaba el cuarto de toda presencia maligna. Durante sus visitas al cuarto en sus sueños, se enfocó en iluminar cada rincón del salón con una luz blanca y pura, tratando de purificar el espacio y liberarlo de la influencia negativa. Finalmente, después de semanas de esfuerzos y enfrentamientos en sus sueños, Martín se encontró de nuevo en el cuarto rojo. Esta vez, las sombras grises habían disminuido en número y susurros. Los ataúdes estaban vacíos y las velas se habían apagado. El cuarto estaba inundado por una luz cálida y suave que reemplazaba el rojo opresivo. Martín sintió una paz inesperada y un peso levantado de sus hombros. Sabía que había hecho todo lo posible para romper el ciclo y proteger a sus seres queridos de la maldición que una vez lo había atormentado. Con el corazón aliviado, Martín se despertó sabiendo que había dado un paso importante para asegurar que el ciclo de sufrimiento no continuara. Aunque el cuarto rojo seguiría siendo un lugar de misterio y terror, ahora tenía la esperanza de que su intervención había hecho una diferencia. Gracias a todos por acompañarnos en esta narración. Espero que hayan encontrado estas historias tan fascinantes y aterradoras como yo. Si se suscriben, me ayudarían mucho. Nos vemos en el próximo episodio para explorar más historias que pondrán a prueba los límites de nuestra comprensión.